Muchísimas gracias, Raquel, por esta presentación. Así da gusto empezar. Quiero agradecerte por la presentación, pero también quiero agradecer el comité organizador por haberme invitado a estar aquí hoy. Para mí, de verdad, que es un placer inmenso y un honor el empezar y dar esta conferencia plenaria. Creo que el foro donde se va a discutir el ámbito de bilingüismo, creo que realmente es el foro más apropiado. Realmente, cuando estuve mirando las ponencias, vi la cantidad de disciplinas que intervienen en estos 3 días en los que vamos a estar trabajando. Es decir, que he visto que hay personas no solamente de la lingüística, también hay psicólogos, neurocientíficos, psicólogos cognitivos, neurocognitivos, como trabajo yo. También hay personas que se dedican a la educación, y creo que cuando estamos hablando de bilingüismo y de adquisición de segunda lengua, precisamente esa interdisciplinaridad la que nos va a ayudar a entender todos los procesos que están a la base y cómo podemos ayudar a personas también a tener esa adquisición. Creo que ha sido un acierto por parte de los organizadores. También el seleccionar el tema del bilingüismo como el tema del Congreso, pues creo que es un tema que está cogiendo cada vez más auge. Hay que mirar las publicaciones, que en los últimos años, bueno, pues hay un boom de publicaciones en el ámbito de bilingüismo, y también por algo que ha mencionado Raquel, que sencillamente es que más de la mitad de la población del mundo habla más de un idioma. Y no solamente eso, sino es que la otra mitad quisiera hablarlo. Y por tanto es interesante saber no solamente qué facilita o qué procesos tiene el bilingüe, pero también bueno, pues cómo se puede adquirir y cómo se puede facilitar la adquisición. En el ámbito que yo voy a estar trabajando, sencillamente porque soy psicóloga cognitiva y trabajo dentro de ese ámbito, voy a centrarme sobre todo, y creo que el bilingüismo es un aspecto donde esa interacción se ve grande, en la interacción que existe entre lo cognitivo y lo lingüístico, y que realmente no podemos separar los dos aspectos, y creo que precisamente el bilingüismo permite estudiar ambas cosas, y el bilingüismo nos dice sobre lenguas, pero también nos dice sobre cómo funciona nuestra mente. Por tanto, eso es lo que voy a intentar hacer. Veréis que voy a focalizarme mucho en procesos atencionales. También tengo que decir que, a pesar que trabajo dentro del ámbito de la psicología cognitiva y de la neurociencia cognitiva, durante toda mi vida científica he trabajado con lingüistas, y tengo que agradecer a los lingüistas todo lo que me han aportado durante el tiempo que he estado trabajando con ellos. Creo que muchas de las investigaciones no las habría podido hacer si no fuera por esa interacción. Y me dejo ya de introducciones y voy a empezar a hablar de lo que os quería contar, ¿no? Como ha dicho Raquel, lo que voy a intentar centrarme son las investigaciones que hemos hecho sobre la interacción entre lenguaje y algunos aspectos cognitivos que nos permiten seleccionar y controlar las lenguas que hablamos. Quería empezar señalando que realmente, aunque parezca muy fácil para una persona bilingüe hablar en un idioma y después en otro y cambiar, realmente el hablar más de un idioma y ser capaz de seleccionar ese idioma, el idioma que es apropiado en cada contexto, puede ser muy demandante, ¿no? A mí cuando he visto a Raquel que cambiaba de un idioma a otro y luego volvía y no se le mezclaban, realmente es una tarea bastante compleja. De hecho, es complejo incluso cuando estamos hablando en un solo idioma, cuando el contexto induce claramente el idioma en el que se está hablando, porque hay muchísima investigación, tanto por lingüistas, psicólogos, que muestran que cuando un hablante bilingüe intenta producir una palabra, una frase, está leyendo un texto, se activan los dos idiomas y esos dos idiomas producen competición. Y hay muchísimos datos que muestran esa activación conjunta de los dos idiomas, y a distintos niveles de representación, no solamente las entradas léxicas las que se activan, sino, como veremos, se activan otros distintos, se activan secuencias gramaticales, etcétera. Un efecto claro, y lo menciono aquí al principio porque de vez en cuando vamos a hablar de él, el efecto, bueno, es decir, si uno pone, por ejemplo, a una persona bilingüe en un experimento de nombrado de dibujos, donde le vamos presentando dibujos, y el bilingüe tiene que nombrar los dibujos en un idioma determinado,
Por ejemplo, en este caso vamos a poner que los bilingües son español e inglés y tienen que nombrar en español. Bueno, pues sencillamente una de las cosas que ocurren y un efecto que es muy replicado es que si entre esos dibujos introducimos algunos que se corresponden con palabras que son muy parecidas en los dos idiomas, como puede ser violín, a esto lo llamamos palabras con laticia o palabras con nada, es decir, veis que la forma es muy parecida y el significado es lo mismo, lo que ocurre es que el tiempo de nombrado es muchísimo más rápido. Y esto se interpreta como que sencillamente lo que ocurre es que los dos idiomas están activos y la activación de las dos entradas léxicas hace que haya una facilitación y se produzca y se facilite el nombrado del dibujo con respecto a otra palabra que no es con nada. También vemos que en algunos casos lo que hay es que nos puede perjudicar esa activación. Por ejemplo, ahí he puesto homógrafos entre lenguas, donde, por ejemplo, si yo estoy leyendo la palabra, no sé cómo leerla, porque puedo leerla pay o pie, ¿no? Es decir, y sencillamente, si la veo escrita, las dos posibilidades están y sencillamente tiene dos significados diferentes y lo que ocurre es que cualquier tarea que realice con esa palabra me va a resultar más difícil, sencillamente porque los dos significados se activan y compiten entre sí y normalmente da lugar a que seamos más lentos porque se produce interferencia. Esta, como he mencionado antes, y voy a ir rápido en esto, porque no tengo mucho tiempo, pero esto ocurre no solamente cuando estamos hablando de entradas léxicas, sino que también ocurre a muchos otros niveles de representación. También ocurre a nivel gramatical. Y bueno, voy a poniendo la fotografía de personas con las que he colaborado en los distintos experimentos que yo voy a ir mencionando. Veo que aquí está Jorge, que es uno de los colaboradores en la investigación que hemos hecho sobre género gramatical, ¿no? Por ejemplo, algo tan simple, ¿no? Y que parece muy sutil como puede ser el género gramatical, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando sobre todo con bilingües que son italianos y que son bilingües español-italiano. Sencillamente hemos trabajado con este tipo de bilingües para estudiar el género, porque las dos lenguas tienen género y tienen características parecidas, aunque tienen algunas diferencias. Y bueno, aquí lo único que quería mencionar es que es posible encontrar palabras que tienen géneros diferentes en los dos idiomas. Por ejemplo, he puesto ahí la palabra zorro, que en español es masculino y que sin embargo en italiano es femenino. Y de nuevo nos encontramos algo muy parecido, como mencionaba anteriormente. Si yo pongo a bilingüe italiano-español a nombrar dibujos de palabras que coinciden o no en género, lo que nos encontramos es que los bilingües, cuando se encuentran con palabras que son incongruentes en género, tardan más tiempo en nombrarlo. Y esto lo hemos replicado en muy distintas ocasiones, con distintas metodologías, y no solamente ocurre con género gramatical, sino que también ocurre con otras estructuras gramaticales. Si cambiamos el orden de manera que, si cambiamos el orden no coinciden los dos idiomas en el orden de las palabras, o si, por ejemplo, introducimos verbos que toman preposiciones de forma diferente en los dos idiomas, siempre uno se encuentra que cuando hay incongruencia la tarea que le presentamos a los bilingües es más lenta. Con esto lo que quería mencionar sobre todo es que podemos observar conductualmente esta interacción entre lenguas a muy distintos niveles de representación. Y no solamente ocurre que los podemos observar en el tiempo que tardan en procesar el lenguaje, en el tiempo que tardan en realizar las tareas que les pedimos, sino que también el cerebro del bilingüe parece responder diferente a esta incongruencia. Aquí lo que quiero mostrar es sencillamente resultados muy rápidamente, ¿no?, de algunos experimentos que hemos hecho con homógrafos entre lenguas, donde tomábamos también y registrábamos la actividad cerebral mediante registros de EEG, y lo que hacíamos era comparar palabras, la respuesta que tenían los participantes, que eran bilingües o monolingües, ante palabras que eran homógrafos entre lenguas, comparado con otras palabras que no eran homógrafos. Hacíamos todas las tareas en inglés y los monolingües eran en inglés. Y lo que quiero mostrar ahí es que el cerebro responde de forma diferente. El cerebro del bilingüe, aquí tenemos cómo la actividad cerebral cambia dependiendo de que la palabra es homógrafo o es una palabra control. Esto ocurre en los bilingües, pero sin embargo, como vemos los monolingües, pues no muestran ese efecto que es lo normal. Y si hacemos
y si analizamos de dónde viene esa activación en el cerebro, lo que nos encontramos es que proviene de una zona del cerebro que es responsable, que es del giro cingulado, que es responsable sobre todo de la detección de interferencias. Por tanto, lo que muestra es que en la mente del bilingüe, cuando se encuentra una palabra como esta, un homógrafo entre lenguas, lo que se encuentra es que detecta esa interferencia y tiene que actuar ante ella. ¿De acuerdo? Con esta primera parte lo que quería, aunque he ido muy rápido, pero sí que quería mostrar que hay muchísima, que no es fácil hablar en un idioma, es decir, que no es fácil manejar los dos y no es más fácil manejarse y mantenerse en un solo idioma a pesar de que el contexto me pueda señalar que este es el idioma al que tengo que hablar y que realmente un bilingüe tiene que estar manejando continuamente y tiene que estar trabajando con interferencia, cosa que un monolingüe no necesariamente tiene que hacer. Entonces, la cuestión es que además hemos visto que no solamente es que cuando está hablando en un idioma tiene que manejar la interferencia del otro idioma en ese momento, sino que también en muchas ocasiones el bilingüe se ve forzado a cambiar de un idioma a otro. Por tanto, en muchas ocasiones se considera que un bilingüe es como una especie de malabarista mental, porque sencillamente está jugando todo el rato con los dos idiomas y tiene que estar trabajando con ellos, e intentando que no se le caigan y que no empiecen a salir palabras que no son las que deben salir en el momento inapropiado, ¿vale? Entonces la cuestión, y a nosotros lo que nos ha interesado mucho, es cómo maneja esa interferencia, qué tipo de mecanismo mental, cerebral, permite manejar la interferencia que producen los dos idiomas. ¿De acuerdo? Y para eso hemos estado trabajando dentro del contexto que ofrece una teoría que es yo creo que es la teoría más popular y más apoyada, no dentro del ámbito del bilingüismo, que es la teoría se llama de control inhibitorio, que propuso Green en el año 98 y que luego ha ido desarrollando y ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Lo que se propone en esta teoría es que, bueno, porque se activan cada vez que queremos hablar en un determinado idioma, se activan los dos idiomas y interfieren entre sí. Hay una serie de mecanismos atencionales que tienen que entrar en juego para reducir esa interferencia. Y lo que quiero mostrar es que en realidad hay dos tipos. Siempre se le ha prestado mucha atención a una, pero lo que propone la teoría es que hay dos tipos de mecanismos. ¿Vale? En primer lugar, es que cuando estamos en un contexto, por ejemplo, ahora mismo yo sé que tengo que estar hablando en español y el contexto me dice que tengo que hablar en español, por tanto yo estoy preparada para hablar español. Por tanto, la primera cosa que voy a hacer es como prepararme e intentar activar todas las entradas y todas mis señales en mi cerebro de que tengo que hablar en español ahora mismo, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo, porque como me vienen muchas palabras en inglés, porque estoy acostumbrada a dar las presentaciones en distintos congresos internacionales donde tengo que mencionar en inglés, me vienen las palabras que suelo decir en inglés. Y por tanto que tengo que estar también reduciendo el nivel de activación de todas aquellas palabras que me vienen y todas esas expresiones que me vienen en inglés. Por tanto, son dos cosas las que están actuando. Me preparo y reduzco el nivel de activación. Son dos procesos los que estoy, son los que he intentado señalar ahí. La línea más fuerte es el de preparación, que mando activación a las entradas que son las que necesito ahora y por otra parte reduzco la activación de aquello que no me hace falta. Eso lo puedo hacer con un idioma, lo puedo hacer con otro. ¿Vale? Y ahí he puesto un resumen de las dos cosas. Es decir, se me activan los dos idiomas y lo que tengo que hacer es controlarlos y los controlo porque me preparo por una parte, me preparo de forma proactiva y por otra porque de forma reactiva cada vez que me viene algo a la cabeza y cuanto más fuerte es, más inhibición tengo que poner y más intentos tengo que hacer para suprimir la información. Y eso es un proceso atencional que es interesante y que ocurre también en otros niveles, no solamente en bilingüe. Luego hay una serie de factores contextuales y esto es el desarrollo que han hecho posterior de la teoría, donde dependiendo de la situación en que esté bilingüe, el balance entre esos dos tipos de procesos puede cambiar. Es decir, bueno, pues hay bilingües que están cambiando todo el tiempo de idioma y entonces necesitan manejar esos dos procesos de forma diferente que un bilingüe donde sus dos idiomas están muy bien controlados por el contexto, donde el prepararse, la proactividad puede tener un juego mayor, ¿vale?
Entonces, ¿qué evidencia tenemos de estos procesos? Bueno, pues hay evidencia diversa. En primer lugar, tal vez el procedimiento que se ha utilizado más es el procedimiento de cambio de lengua. Nosotros hemos trabajado algo con estos procedimientos también. Sí, consiste en lo siguiente, lo que pasa es que es una medida un poco indirecta de la inhibición, pero la idea es como sigue, es decir, que ponemos a nuestros bilingües a nombrar objetos que les vamos presentando y dependiendo del marco, del marco en que están presentados, del color, pues tienen que nombrar en un idioma o en otro, ¿vale? Por ejemplo, ahí pues está en rojo, empezamos con dog, pie en inglés y ahora está en azul y tengo que cambiar y tengo que nombrar avión, cesta y así seguimos, ¿vale? Vamos cambiando. Por tanto, lo que es interesante es que hay ensayos donde tengo el mismo idioma de un ensayo a otro, ¿vale? Es decir, mientras que hay otros donde tengo que cambiar de idioma y a veces tengo que cambiar hacia mi L1 y a veces tengo que cambiar hacia mi L2. Lo que es interesante y que en principio parece contraintuitivo es que los resultados muy claramente muestran que cuando tengo que cambiar hacia el L1 me cuesta muchísimo más trabajo que cuando tengo que cambiar hacia el L2. Y eso parece muy contraintuitivo, porque uno diría que cambiar hacia mi primer idioma debe de ser más fácil, pero si lo pensamos dentro de ese mecanismo atencional que he propuesto antes, ¿no? De que realmente tengo que inhibir aquello que me molesta y que voy a inhibirlo dependiendo del grado de interferencia que me produce, claramente mi idioma primero me va a producir más interferencia, por tanto lo voy a inhibir más. Y si tengo que volver a él, me va a costar mucho más trabajo. Y eso es lo que nos indican este tipo de datos. Y esto se ha replicado con muy distintos contextos. En nuestro laboratorio lo hemos hecho con frases también, cuando van cambiando las frases de uno a otro y se replican los resultados con bastante claridad. Este mecanismo atencional nosotros también lo hemos estudiado con algo que se conoce con el nombre de priming negativo, ¿vale? Que ahí os he puesto un ejemplo, no me quiero entretener porque no tengo mucho tiempo, pero sencillamente lo que nosotros hemos tenido a personas que hemos puesto, veis que tengo ahí mi palabra homógrafa entre lenguas, ¿vale? Es decir, que lo que le hemos pedido, por ejemplo, es que nos digan si las palabras que le estamos presentando son palabras en inglés, y os dais cuenta que en la primera lo que he puesto es pie, que es una palabra en inglés, me tendrían que decir que sí que lo es, y veis que es un homógrafo entre lenguas, de manera que está ahí, tengo que inhibir porque me va a molestar el pie en español, ¿vale? Y por tanto, si veis en el siguiente, lo que pasa es que le presento pie, me tienen ahora que decir que sí es, y bueno, el tiempo es mucho más lento, lo hemos hecho también con potenciales corticales y también se encuentra esa interferencia al cambiar al idioma primero. Por tanto, hay bastante evidencia, hay muchas más, podría poner muchísimo de que realmente ocurre interferencia y que reducimos la interferencia a base de reducir el nivel de activación del idioma que nos molesta. Y durante mucho tiempo casi todo el mundo se centró en ese aspecto, en el aspecto de inhibición. Y voy a decir por qué es importante una serie de experimentos que se hicieron mostrando algo diferente, porque sencillamente eso nos llevó a buscar otra cosa en el cerebro y nos estábamos equivocando, creo, ¿vale? Y sencillamente, bueno, pues ese otro aspecto preparatorio del que hablé, tenemos evidencia de que realmente somos capaces de activar, de prepararnos, como de dirigirnos hacia un idioma, intentarnos que no nos moleste el otro. Bueno, pues hay algunos experimentos que me parece que son muy interesantes y que luego he visto que se han seguido. A mí el primero que me llamó muchísimo la atención, bueno, son algunos que son específicos de idioma y que esto no se llegaba a entender muy bien, porque cuando se introducen palabras con nada, como he mencionado anteriormente, en frases que son muy predecibles, que te predicen muy bien qué es lo que va a ocurrir después, el efecto de esas palabras con nada desaparece, entonces parece que ahí la interferencia del idioma se reduce o la interacción se reduce, pero sobre todo a mí me ha gustado mucho una serie de experimentos que han aparecido últimamente donde se manipula el contexto, ¿vale? Y, por ejemplo, se ha utilizado la cara del interlocutor como una pista de qué idioma tengo que hablar, ¿vale? En este experimento, que me parecía muy divertido, la verdad, es decir, que en este experimento lo que hacían es que ponían a los participantes en una primera fase, los ponían a hablar con personas, eran bilingües, de holandés y francés, y los ponían a hablar con una persona que hablaba en holandés y hablaban en holandés por Skype, y en otras ocasiones con una persona que hablaba en francés, ¿vale? Y hablaban en francés por Skype. Y después tenían que generar, lo que hacían es que se le ponía la cara de la persona y lo que tenían que hacer es generar palabras que
estuvieran relacionadas con la palabra que producía la persona que estaba en la pantalla, ¿vale? Es decir, que se presentaba esta persona que antes hablaba en holandés y ahora decía una palabra y yo tendría que decir una palabra que está relacionada con esa, ¿vale? Y esa persona ahora podía hablar o bien en holandés, como había hablado conmigo antes, o bien en francés, ¿vale? Y entonces tendría palabras que son congruentes con el idioma que tenía o palabras que son incongruentes con el idioma que yo había asociado a esa persona. Y lo que es muy interesante es que claramente se ve, es decir, se analizaron en 2 bloques, porque claramente sé cómo funcionamos, es decir, y claramente al principio las palabras incongruentes es que producían un montón de interferencias y por tanto eran muchos peores produciéndolas. Pero si uno mira el segundo bloque, la persona se ha adaptado, ya no produce tanta interferencia, lo que muestra es que realmente nos preparamos y si nos preparamos y luego ya no nos funciona, vemos que eso no va, somos capaces de cambiarlo y ese es el mecanismo que funciona. Me parece muy interesante porque sí que nos muestra cómo podemos utilizar el contexto, cómo lo podemos utilizar para seleccionar idiomas, pero también cómo nos adaptamos. A nivel neural también me parece que es muy interesante este experimento porque muestra cómo el cerebro tiene los 2 mecanismos, ¿vale? Y lo utilizan los 2, ¿vale? En este experimento lo que hacían era también un experimento de nombrado de dibujos, y lo que le decían a los participantes es que había una señal previa a la aparición del dibujo que decía en qué idioma tenían que nombrar el dibujo. Y había una pequeña demora entre los 2. Esto tiene la ventaja que podemos ver qué pasa cuando le damos la señal, es decir, cuando el contexto me dice qué es lo que tengo que hacer, ¿vale? Y después cuando coincide o no coincide, ¿vale? Porque a veces no coincidía el contexto. Y es muy interesante porque cuando nos preparamos se activan toda una serie de zonas del cerebro, que son las verdes, que son diferentes a las que se activa cuando tenemos la interferencia y tenemos que utilizar otro mecanismo, que es esta zona que está en azul por aquí, que se ve menos. Es decir, que tenemos una serie de zonas y aquí se ve esa disociación entre tenerme que preparar, es decir, parece que me preparo y que un bilingüe se prepara dependiendo del contexto en que está, y por otra parte también que cuando no coincide soy capaz de inhibir la información que me resulta irrelevante. Y es la interacción entre los 2 lo que parece interesante. Y aquí es donde yo decía que es importante porque el hecho de que durante mucho tiempo nos centramos muchísimo en buscar evidencia de que se inhibe el idioma que no es relevante. Durante mucho tiempo y hay muchísimos experimentos mostrando que se inhibe. Le dimos menos importancia a ese aspecto de preparación también, ¿no? ¿Y qué es eso lo que hizo? Bueno, pues que sencillamente como ese mecanismo de inhibir información irrelevante no es solamente que lo utilicemos cuando estamos en contexto bilingüe, cuando tengamos que reducir información del otro idioma, del idioma que no queremos usar, sino que también lo utilizamos en otros contextos. Es decir, que es un mecanismo atencional que nos sirve para reducir la información que nos molesta, que es irrelevante en un momento determinado. Por tanto, lo que se empezó a investigar es que sencillamente si un bilingüe tiene tanta práctica inhibiendo información irrelevante, luego eso debe de pasar en cualquier otra situación, de manera que un bilingüe debe de tener mejor control atencional en general, ¿vale? Y debe ser mejor inhibiendo información. Y esto pues llevó a un montón de... A ver, esto es lo que quería decir, que esto es lo que se supone que hacemos, ¿vale? Entonces, llevó a un montón de experimentación intentando mirar esos mecanismos inhibitorios, intentando ver la ventaja bilingüe en esos mecanismos inhibitorios. Por ejemplo, se han estudiado cosas como efectos de Stroop, es decir, de cómo manejamos en que las palabras estén escritas en diferentes colores al que es la palabra, es decir, también con flechas que son incongruentes y cambian de dirección. Es decir, hay toda una serie de efectos atencionales que se conocen muy bien dentro del ámbito de atención, que muestran también esos mecanismos inhibitorios, y lo que se pensó que el bilingüe tiene que ser mejor en todo ello. Y verdaderamente estas tareas las llamamos tareas de conflicto, ¿vale? Es decir, cuando hay información incongruente, y realmente hay muchísimos datos que muestran que eso es así, ¿vale? Que sí que los bilingües muestran menos interferencia que los monolingües, pero hay muchísimas inconsistencias y cada vez hay más datos que muestran que no siempre es así, ¿vale? Y hay 2 razones para
para eso. Y yo quería hacer hincapié especialmente en esta que estoy intentando adelantar, que es que sencillamente, como hemos visto, lo que hace bien el bilingüe es utilizar los dos procesos, es decir, el proceso de preparación y el proceso de inhibición. Y que, por tanto, a lo mejor lo entenderíamos mejor si la tarea que buscásemos fuese una que realmente obliga al bilingüe a utilizar las dos, a prestar atención al contexto y a reaccionar cuando el contexto no es el que se esperaba, ¿vale? Entonces, en una serie de experimentos que ha trabajado Julia Morales, fundamentalmente, pues nosotros intentamos precisamente probar esta hipótesis, y esto es algo que hemos replicado también en bastantes ocasiones, ¿no? Porque intentamos utilizar una tarea que obliga al participante a ajustar esos dos procesos, ¿vale? La tarea es muy atencional, no tiene nada que ver con el lenguaje, así que espero que no aburra demasiado, ¿no? Es decir, pero la tarea va como sigue. Al participante se le presentan letras que van apareciendo y lo que tiene, siempre se presentan en pares, como he presentado ahí, siempre hay una que es una pista, que es el contexto, y otra que es la palabra, la letra a la que tiene que responder. Y lo que se le dice al participante es estuve mirando las dos letras y tienes que contestar que sí, apretar a una tecla cada vez que la primera sea una A y la segunda sea una X, ¿vale? Por eso la tarea se llama AXCPT, una tarea continua en que voy decidiendo si la secuencia es una AX. Y eso ocurre el 70% de las veces. Quiere decir que el experimento es bastante aburrido, porque esto se repite muchísimas veces y en el 70% de las ocasiones el participante ve una E y después una X y contesta que sí. Lo interesante es que pasa en otras ocasiones. Bueno, pues si ve una B, sabe que no va a tener que contestar, ¿verdad? La B le sirve para saber que va a tener que contestar que no, ¿vale? Pero de vez en cuando aparece también una A, se prepara, ¿vale? Y luego resulta que aparece una I, ¿vale? Que no es una X y por tanto tiene que inhibir ahí. Veis que aquí ese juego de prepararme e inhibir es realmente importante porque tengo que inhibir cada vez que la X no va precedida de A y también cada vez que la A no va seguida de una I. Sí, ¿vale? Pero te necesita hacer ese juego. Entonces, esta tarea la hemos utilizado, bueno, aquí solamente las predicciones que tendríamos es que si a alguien le da mucho peso a prepararme, ¿qué es lo que me va a pasar? Que en una condición de AI voy a tener un montón de errores, porque si mi preparación, yo le presto mucha atención al contexto, cuando vale, genial, tengo que contestar y entonces me va a llevar a cometer errores, eso es lo que he puesto aquí. Y esto pasa con los jóvenes, la gente que es buena y que tiene el pico cognitivo, les pasa que tiene muchísimos errores en esta tarea, ¿vale? ¿Qué les pasa a alguien que tiene una estrategia más reactiva, más inhibitoria? Pues que le hace menos caso al contexto y, bueno, pues es capaz de tener menos errores. Aquí el AI no le produce tanto problema porque se espera al segundo a contestar. ¿Y qué le pasa a alguien que hace un balance entre los dos? Pues tiene menos errores que el primero, pero veis que tiene un poquito más del AI, pero responde mejor en general, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue intentar comprobar esto con monolingües y con bilingües, ¿vale? Y aquí están los resultados en porcentaje de errores. Veis que aquí en la crítica siempre es la AI porque es la problemática. Me preparo, pero no, tengo que contestar que no. Y si veis, aquí en general es que los bilingües tenían menos errores y, como digo, esto lo hemos replicado en varias ocasiones. Los bilingües tienen menos errores, pero lo más interesante es que tienen los menos errores, además claramente se ve en la AI. ¿Y esto por qué ocurre? La ventaja que tienen los potenciales corticales es que a veces nos permite ser más finos a la hora de mirar qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Porque puedo mirar cómo responde el cerebro a la A y luego puedo mirar cómo responde a cuando aparece la X o la Y, ¿vale? Es decir, y puedo ver que si ahí hay diferencia o no, ¿vale? Entonces aquí si miramos, vemos que esta es la respuesta cuando aparece la A o la B, ¿vale? Esta es la preparación y vemos que aquí no hay mucha diferencia entre monolingües y bilingües. Parece que los dos se preparan de forma adecuada. Lo que es interesante es que no hay diferencia, es que son iguales. Y sin embargo, cuando llegamos aquí a la I, es que vemos que son capaces de reaccionar. Aquí sí diferencia, es que reaccionan más efectivamente los bilingües, sin estropear su control proactivo. Y lo mismo ocurre aquí, que es ya cuando tienen que dar la respuesta, ahí son mejores, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que me dicen estos datos en general? Lo que me dicen es que el bilingüe consigue reaccionar
sin estropear sus procesos proactivos, cosa que no ocurre en el monolingüe, que no es capaz de ajustar de igual manera las dos cosas, ¿vale? Por tanto, yo creo que eso es interesante porque lo que nos dice es que la ventaja del bilingüe no está en que sea mejor inhibiendo, que sea mejor preparando, sino que utiliza las estrategias mejor, que es capaz de ajustar a la situación mejor y utilizar una estrategia de control u otra dependiendo. Y una cosa que hemos visto y a la que no me voy a entretener aquí es que sencillamente podemos ver diferencias dependiendo del tipo de bilingüe que es, ¿vale? Es decir, que dependiendo del contexto en que el bilingüe utiliza el idioma, se ve diferencia en estas estrategias de ajuste entre los dos. Y que me parece que es bastante interesante también y dentro del modelo funciona bien. Entonces, la pregunta que me podría hacer también es que ¿por qué es interesante esto desde un punto de vista lingüístico? Y quiero mostraros que cuando procesamos lenguaje, realmente el ser más proactivo, más reactivo tiene importancia. El tener estos procesos atencionales es realmente importante que los manejemos mejor. Entonces, quería mostraros unos experimentos que hicimos no hace mucho con Ana Pérez y que a mí me gustan un montón, porque tienen un montón de posibilidades, ¿no? Y son con procesamiento de texto. Empezamos haciéndolo con personas que eran monolingües en idioma inglés, y lo que hacíamos era lo siguiente, ¿vale? Vais a ver lo que estábamos haciendo a medida que vayamos leyendo las frases. Lo que le presentábamos a los participantes era una introducción donde decíamos la tensión entre los dos hombres era muy alta. Uno de ellos, tuvo ventaja y le dio al otro en la mandíbula, ¿no? Y dice, la gente que estaba mirando no podía creer lo que estaba viendo, ¿no? Aquí hay cosas que no imaginamos cuando leemos esto, es dos personas luchando y que hay gente que está mirando y tal, ¿no? Después de eso, aquí es donde introducíamos nuestra manipulación, porque lo que hacíamos es algo así, como en una le poníamos una palabra, una frase que va con la historia que le estoy contando, que el hombre se volvió cada vez más agresivo, ¿vale? Esto es consistente. El otro es el actor. Y esto no es consistente, ¿verdad? Los actores eran muy convincentes en sus papeles, con lo cual tengo que estar diciendo, uy, me he equivocado, esto tengo que pensarlo de otra manera, ¿vale? O bien lo que tenía era, pues algo que es neutro. El hombre, uno tenía el pelo gris, ¿vale? Que me da igual, ¿vale? Entonces estuvimos mirando qué es lo que pasaba. Lo que hacíamos era mirar, después que le introducíamos una tarea, le introducíamos después otra frase, porque queremos ver hasta qué punto son capaces de ir actualizando la información que se les está presentando. Y a todos les presentábamos en este momento, este era el momento más violento de la actuación, o algo así, ¿no? Y mirábamos y registrábamos la actividad cerebral. Esto, como digo, lo estábamos haciendo como monolingüe y lo que estábamos mirando era si los que tienen capacidad de memoria de trabajo más alta, que está muy relacionada con la proactividad, eran mejores que los que tenían la capacidad de memoria baja, la capacidad de memoria de trabajo que está con una peor productividad, ¿vale? Y lo que nos encontramos, y que es muy interesante, no es que sencillamente esa mayor proactividad me lleva a utilizar mejor la información contextual y cuando me espero la información, pues realmente los sujetos habían sido capaces de actualizar y ahora esperar lo que era correcto, ¿vale? De manera que responden mejor que los que tienen baja capacidad ante esa información que es actualizada y que es esperada, ¿vale? Bueno, esto lo hicimos también con bilingües y lo que hicimos fue comparar su L1 y su L2 a ver qué pasa, ¿vale? Es decir, cómo utilizan estos procesos. Y aquí lo que teníamos, sí que utilizamos la tarea de AXCPT, de manera que teníamos algunas personas que eran más proactivas y otras que teníamos que eran más reactivas y que, parecía que tenían un balance, un equilibrio entre los dos más justo, ¿no? Vemos que lo que es bueno es tener esta diferencia, ¿vale? Quiero decir que lo que es bueno es tener el que cuando es esperado, pues yo sea capaz de procesar con más facilidad, ¿vale? Y nos encontramos que en L1, pues todos nuestros bilingües, daba igual que fueran más proactivos que menos, los bilingües eran capaces de manejarlo bien. Sin embargo, cuando estábamos trabajando en L2, realmente aquellos que se preparaban mejor eran los que eran capaces de mantener el contexto y ser capaces de actualizar de forma más rápida.
Por tanto, nos pareció muy interesante, y eso es lo que quería mencionaros, que es que realmente lo que es interesante es ese juego entre esos dos procesos atencionales, sencillamente porque nos sirve para explicar esa incongruencia, pero por otra parte porque luego nos sirve para manejar dificultades lingüísticas que nos encontramos, y el tipo de estrategia que utilicemos debe de cambiar dependiendo de en qué idioma estemos a lo mejor trabajando, y por tanto esa flexibilidad es realmente importante. ¿Vale? Y con ahí era mi primera parte, pero tengo 5 minutos nada más que para hablar de la segunda parte, pero lo consigo. ¿Vale? Sí, pero bueno, no importa, esto lo consigo en 5 minutos. ¿Vale? Que lo que quería mencionar en esta parte, pero podemos ir rapidillo, ¿no? Es decir, es que sí que quería que todo lo que he estado contando era sobre todo con bilingües. Muchos de ellos son bilingües tardíos, en el sentido de que realmente aprendieron el segundo idioma, no en casa, sino a lo mejor posteriormente, pero realmente son bilingües fluidos y adultos. Y aquí, sin embargo, quería, pues voy a solamente mencionar un poco de investigaciones que hemos estado realizando con niños, con aprendices del segundo idioma, ¿vale? Y hemos estado trabajando con algunos colegios que trabajan en los dos idiomas, en el que aprenden los contenidos, son en Granada, por tanto español es claramente su idioma, se mueve en un contexto en español, porque en Granada es lo que se habla, siempre. Y, sin embargo, en el colegio tienen otro idioma. Y a nosotros nos interesaba muchísimo ver cómo comienza esta interacción entre idiomas cuando uno está aprendiendo y si realmente nos dice algo, si eres mejor o peor aprendido o no. ¿Vale? Entonces, también nos interesaba mucho porque realmente hay mucha demanda, porque a los padres les preocupa mucho de si van a aprender igual, si les voy a estropear su español cuando aprenden el inglés. Entonces, nos parecía bastante interesante. ¿Vale? Entonces, muy rápidamente, lo primero que quiero mostraros es que lo primero que quisimos asegurarnos es que realmente aprendían inglés, ¿vale? Porque hay muchas dudas sobre eso a veces. Realmente en los colegios que nosotros estábamos sí que aprendían inglés porque nos lo seleccionaron en la delegación como los mejorcísimos que había. Hay otros que no estoy segura que los resultados sean tan buenos, ¿no? Pero en esto funcionaba, ¿no? Y aquí lo que quiero es que veáis el desarrollo, lo que he puesto para comparar pues qué pasa con el L1 y con el L2. El L2 es el más oscuro, pues como veis que son niños que van de segundo de primaria a primero de bachiller y los seguimos, es decir, que tuvimos de todos los ese, y veis que se va desarrollando su primer idioma y también se va desarrollando el segundo y cada vez son mejores en el segundo, y es muy interesante que los mayores en comprensión, en habilidades que no son productivas, ¿vale? Que no es lenguaje productivo, sino de comprensión, más pasivo, son iguales en L1 que en L2. En producción son algo peores en L2, pero no es tan mal, vamos, que realmente es bastante interesante. La segunda cosa que nos preguntamos es qué pasa con el L1, porque esto nos lo preguntan siempre, ¿y qué pasa con el L1? Y aquí nos focalizamos en comprensión lectora. Quiero que veáis que lo que intentamos decir es mirar fonología, vocabulario, ortografía, miramos muchísimas cosas diferentes y miramos también algunos procesos cognitivos como podía ser la memoria de trabajo y algunos aspectos más y atencionales, ¿no? Más cognitivos. Muy rápidamente, para que veáis el tipo de tareas que pasaban, realmente lo hicimos, yo creo que teníamos 4 sesiones con cada uno de los niños, fue una cosa muy intensiva, la verdad. Y lo que hicimos luego, aquí para que veáis algunas tareas más, que eran de comprensión sintáctica, también de morfología, algunas cosas de género y número, ¿vale? Y lo que quiero que veáis es que hicimos un análisis de componentes principales, ¿vale? Y ahí agrupamos todos los datos. Estoy simplificando mucho, agrupamos todos los datos y realmente había 2 componentes que sobresalían. Hay un componente que es un componente de procesamiento lingüístico y otro que, agrupaba las tareas que tienen que ver con la memoria, atención y razonamiento, ¿vale? Y una vez que hicimos eso, teníamos datos de niños monolingües y de niños en colegios bilingües, así que lo que intentamos fue, tener de colegios que eran muy, muy similares en muchísimos aspectos e intentamos compararlos en esos 2 componentes. Veis que en el componente lingüístico lo que ocurre con los niños que están en bilingüe, que son los grises aquí, ¿vale?
lo que les pasaba, veis que empiezan con cierto retraso en esos componentes y sin embargo, bueno, pues se van igualando a medida que avanzan en edad. Quiere decir que su L1 sufre al principio, pero luego parece que se va igualando. En memoria y atención pasa más o menos lo mismo, es decir, que parece que cuando es más demandante y les cuesta más trabajo el L2, parece que, bueno, a lo mejor el hecho de tener que esforzarse más, pues hace que al principio se desarrolle más la memoria, la atención, razonamiento, vemos que después se van igualando, ¿vale? Eso yo creo que todo esto son buenas noticias, por lo menos para esos colegios, ¿no? Porque no está mal, hay un coste del bilingüismo, pero se va perdiendo con la edad, la ventaja del bilingüismo que también se va perdiendo asimilada de forma más bruta, ¿no? Y lo último que quería contar, y ya me va a dar tiempo, es sencillamente porque lo que nos interesa, y lo que os voy a contar son cosas que no hemos terminado, ¿vale? Es decir, que las estamos haciendo ahora mismo, porque lo que nos interesa es mirar si esos procesos de coactivación y de tanto si se coactivan los dos idiomas en estos niños, y también si también vemos esos procesos de inhibición que se ven en adultos mayores, ¿vale? Entonces, esto es parte de la tesis de Iván, que está trabajando ahora mismo en los colegios. Yo he cogido parte de los datos que tiene, por tanto, créeme nada más que a media ahora, porque tenemos que hacerlo más despacio, vamos, que tenemos que terminar algunos grupos, necesitamos aumentar la muestra y necesitamos analizar los datos con más cuidado, ¿vale? Pero quería mostraros lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Y los datos, bueno, estos son datos que tenemos de tareas de nombrado, de dibujos, donde hemos introducido connados. ¿Para qué hemos hecho esto? Pues para ver si se activan los dos idiomas en la misma medida, ¿vale? Y a veces le hemos pedido que nombren en español y a veces que le hemos pedido que nombren en inglés. Pero estos son separados los dos idiomas, ¿vale? Es decir, que aquí los voy a mostrar separados. Y estos son los efectos de connados. Lo que hemos hecho, estos son niños que van desde 12 a 14 años, que hemos intentado coger los niveles ya donde tienen un nivel de inglés más adecuado. Y lo que hicimos fue dividirlos entre aquellos que tienen mejores notas y que parece que se manejan mejor en inglés y aquellos que se manejan un poco peor. Todos son buenos porque todos alcanzan los niveles y todos los que utilizábamos, los que participaban del experimento, pues, aprobaban y iban bien, pero unos iban mejor que otros, ¿vale? Por eso lo he llamado de nivel medio y de nivel alto, ¿vale? Y lo que quiero que veáis es cuando, es decir, qué es lo que ocurre en inglés y en español, las palabras connadas, es decir, los efectos, lo que estoy comparando aquí es que sea connado o no, dependiendo de que estén nombrando en inglés o que estén nombrando en español, ¿vale? Lo que quiero que veáis es que cuando el nivel es medio, lo que encuentro es que haya palabras, cuando están nombradas en español les da igual que aparezca un connado en inglés, que lo que quiere decir es que el inglés no se le está activando, ¿vale? Sin embargo, cuando están nombrando en inglés, el español sí les está influyendo, ¿vale? Cuando son de nivel alto, que es lo que me encuentro, que ya aparecen efectos de connados también cuando están en español. Es decir, que el segundo idioma ya empieza a influir en el primero, ¿vale? Ocurren las dos cosas, ¿sí? En niveles más altos. Esto se puede también ver cuando lo miramos en potenciales, porque este experimento lo hicimos registrando la actividad cerebral. Y de nuevo se ve, ¿no? Es decir, que el nombrado en inglés especialmente se ve que cuando hay connado le afecta más a los niños que tienen bajo nivel que a los de alto. Y pasa lo contrario cuando están nombrando en español. Es decir, que los niños que son más altos, tienen un nivel más alto de inglés, les influye el inglés cuando están nombrando en español, que me parece que es bastante interesante, ¿vale? Y luego hemos hecho otro experimento donde era mezclar los idiomas, ¿vale? Y que hecho tenían como las tareas de cambio de idioma que os mencionaba con anterioridad, ¿no? Es decir, que lo que hacíamos es que le presentábamos dibujos y dependiendo del color tenían que nombrarlo en un idioma o en otro. Y había situaciones en que cambiaban y situaciones en que no cambiaban, ¿vale? Y los resultados que tenemos pues son también interesantes. Aquí es que no hemos terminado, este lo tenemos más a medias todavía, por eso lo pongo más vamos, que tenemos que mirarlo. Pero lo que parece sugerir es que en los niños que tienen un dominio medio, ese efecto de cambiar hacia el primer idioma, esa asimetría que encontramos es mucho más fuerte. Es decir, es que tienen
que inhibir su primer idioma mucho más cuando tienen que cambiar hacia su primer idioma, de manera que les resulta muchísimo más difícil ese cambio, ¿vale? Que tiene lógica teniendo en cuenta que es el que más compite, porque todavía no tienen un nivel bueno y lo tienen peor. Sin embargo, los niños más que tienen un nivel de competencia mayor, parece que aunque tienen esa asimetría se da en menor medida y es posible que estén utilizando también otros procesos. Lo que quería concluir aquí es que parece, y si estos resultados ya se nos confirman, parece que esos procesos de activación y de inhibición también empiezan a darse, sobre todo a los niños más competentes, ¿vale?, cuando se está aprendiendo y desde niveles tempranos. Y creemos que, bueno, que esto incluso puede ser a lo mejor algo que pueda predecir quién va a aprender mejor o peor. Con esto termino. Voy a hacer unas pequeñas conclusiones en un segundo, solamente que lo que he intentado mostrar en la charla es esta interacción, ¿no?, entre procesos atencionales y procesos lingüísticos, cómo tenemos una serie de procesos atencionales que son preparatorios y de inhibición, los dos funcionan juntos para ayudarnos a controlar los idiomas, ¿no? Y esto porque los dos mecanismos trabajan conjuntamente, precisamente cuando miramos si un bilingüe es mejor o peor, es decir, realmente tenemos que mirar a esa conjunción de los dos idiomas, ¿vale?, perdón, de los dos mecanismos, al proactivo, reactivo, y cómo ajustan la estrategia, porque lo que parece que un bilingüe es más flexible a la hora de utilizar la estrategia que es más conveniente en un momento determinado. Y las ventajas cognitivas pues tienen que ir en esa dirección. Y desde el punto de vista de los niños, bueno, pues casi me quedaría con esto de aquí del final, que es que si miramos, pues parece que cuando empieza a emerger ese bilingüismo, incluso eso en un bilingüismo emergente, empezamos a ver esa interacción ya y vemos cómo empieza a haber esa coactivación de los dos idiomas y cómo empiezan a emerger también esos mecanismos atencionales que nos ayudan a controlarlo. Y muchas gracias. Con esto termino. Muchas gracias.